otro ejemplo que quería, para que pensemos sobre el impacto de esto. En general, a los chicos se les pregunta de qué te gustaría trabajar cuando seas grande. Por ejemplo, no sé, un chico, ¿de qué te gustaría trabajar? ¿Qué sé yo? Bombero, policía, no sé. Esta nena, no sé, ¿qué le gustaría trabajar? Bombera, también puede ser, policía también puede ser. Maestra. No, para no hablar de estereotipos, en general, a un chico con usuario de silla de ruedas, un chico con síndrome de Down, un niño, a nadie se nos ocurre por ahí preguntarle qué te gustaría trabajar cuando seas grande, porque no lo imaginamos trabajando. Entonces, es fuerte el prejuicio que hay sobre el tema de la discapacidad relacionado al no poder trabajar. O peor, discapacidad como una enfermedad. Y no siempre es así. En realidad, la enfermedad por ahí es el inicio y después eso deriva en una discapacidad. ¿Sí? Pero puede trabajar. Pero es como decir, o sea, culturalmente todos lo tenemos incorporado. Bueno, por eso hay que trabajar. Claro, por eso. Para sacarnos eso de la cabeza y pensar un poco más abiertamente. El término de discapacidad, la forma de pensar la discapacidad fue distinta durante diferentes épocas. ¿Sí? Perdón. Hace mucho en la antigüedad, que es como un modelo de prescindencia, como prescindir de esa persona porque no servía. Nos parece muy lejano, pero a veces hay actitudes actuales que parecieran ser. Era común que cuando niños nacían con alguna discapacidad o les faltaba alguna extremidad o algo así, que dejarlos que se mueran, era común. Personas con discapacidad o anciano era en muchos casos considerada una carga para la tribu, entonces dejados de lado para que mueran. Y en Esparta, el despeñamiento, o sea, tirarlo por el monte a los débiles o deformes, anormales, todo esto entre comillas, ¿no? Porque no servían, eso era en la antigüedad. En la Edad Media prevalecía más bien el modelo religioso, ¿sí? Porque era la etapa de explicar todo bajo el modelo religioso. Lo que se rechazaba, la única posibilidad de salvarse era mediante la redención. Muchas veces la discapacidad era vista como un castigo, como algo enviado por el diablo, ¿sí? Como algo maléfico. Entonces, por lo que había que rezar o lo que había que de alguna forma exorcizar. Las personas con discapacidad pasaron a ser objetos de caridad, ¿sí? Por esto de que da lástima, da pena, salvar culpas, ¿sí? Dar plata para donde vivían esas personas era como tener la llave al paraíso directa. Eran seres vistos como seres dolientes y pobres, sufrientes. Parece muy lejano, pero hoy por hoy también. Muchas veces cuando se habla de personas con discapacidad dice el niño que padece, tal. No sé si padece. Para el otro, uno que no tiene discapacidad, lo decimos como que padece, porque a nosotros nos parece que padece. Entonces, todavía hay cosas instaladas de modelos anteriores que hay que seguir trabajando. Eran percibidas como demoníacas o desafortunadas. El destino de aquellos quienes lograban sobrevivir era, bueno, o vivir de la mendicidad, al asilo de la iglesia, en ferias o círculo de bufones. Por eso había puesto el dibujito que sigue, que es el típico enano bufón de la corte, era como ese rol asignado. Muy simbólico. Siglo XVI a siglo XX, el modelo hegemónico que todavía prevalece, estamos en un momento de transición, es el modelo médico. ¿Sí? ¿Cuál era el contexto? En ese momento, la época de la Ilustración, la revolución industrial donde el tiempo es lo que marcaba la vida, capitalismo, otro más, positivismo científico. Ese es el contexto, para entender. Las creencias y grandes mitos de esa mirada, que es la mirada médica, es primero que la ciencia es la verdad y la autoridad que dice qué es lo que es verdad y qué es lo que no, y los profesionales de salud son indiscutibles. Lo que el médico dice es.
todavía eso persiste con el tema de discapacidad. Por ejemplo, hoy por hoy, quienes dicen o aconsejan o asesoran por si un niño con discapacidad necesita el apoyo de algún maestro, música pedagoga, integrador, es un médico que no sabe nada de educación, pero todavía seguimos con esa mirada médica. Para otorgar el certificado con discapacidad ahora, corregime porque él sabe un montón. Ahora se incorporó a lo que es el comité de quienes dicen si una persona tiene discapacidad o no, un trabajador social, pero antes eran todos médicos. Y el médico solo tiene una mirada, que es súper biológica y médica, y se pierde todo el contexto. Y ya vamos a ver que es social el tema. Un poco también la ley de salud mental tuvo que ver con esta incorporación. Sí. La ideología de esta mirada de la discapacidad es que la razón debe dominar al cuerpo. El individuo es independiente, racional, libre, es la fuerza creadora de la sociedad y la historia. Esto es importante. Bajo esta mirada, la discapacidad es un problema del individuo, porque porta una deficiencia. Entonces, está ubicada en el cuerpo de la persona, es en la deficiencia y en la falta de destreza donde se localiza el problema y no en el entorno. Entonces, si una persona con discapacidad no logra incorporarse a la escuela, seguro es culpa de que no hizo lo suficiente, o no se rehabilitó lo suficiente, o no tuvo la ayuda, no se esforzó. Es como el caso de la empleabilidad del trabajo porque no hiciste lo suficiente. Bueno, es lo mismo, esa misma forma de pensar tiene que ver con esto. Y eso está muy presente. Todavía hoy salen en los medios notas de fulanito que usa silla de ruedas y logró con su esfuerzo llegar a recibirse, y gracias a sus logros y todo lo que tuvo que pasar. Les encanta. Yo estaba pensando eso cuando decías ese contraejemplo, que siempre he visto como... ¿no? Lo ponen en el lugar de héroe, si no pareciera que no vale. Entonces, la persona con discapacidad, para poder ser tenida en cuenta, tiene que tener poderes sobrenaturales, tiene que poder saltar todos los obstáculos, y entonces se considera como que fue su esfuerzo individual que lo logró. Esa es la mirada médica, ¿sí? Porque el problema lo tiene la persona y no el entorno, que hace que no pueda realmente. Si la universidad fuera 100% accesible para las personas que usan silla de ruedas, no valdría de su esfuerzo personal tener que cursar, porque todo es muy fácil. La solución al problema de la discapacidad bajo esta mirada es que intervención de profesionales especialistas que rehabiliten a la persona con discapacidad, como si fuera que arreglen lo que está desarreglado para que pueda unirse a nosotros, que no somos lo que necesitamos ningún arreglo. Tiene mucho que ver con esto de qué es lo normal, lo anormal, bueno. El tema de la diversidad, estaba pensando, claro, me acordaba de Cristian, estaba pensando en la discusión más conceptual e ideológica de la diversidad en sí, más allá de que, que haya una discapacidad, digamos. Sí. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo anormal? ¿Qué es lo esperable? Yo me acuerdo cuando cursé CIMAC que todas las leyes para hablar sobre medidas de seguridad están pensadas sobre un hombre tipo blanco, alto, así, entonces yo si soy más petista y me voy a morir si pasa algo donde yo trabajo porque no está considerado mi diversidad. Entonces todavía hay un camino para recorrer, pues sigue eso vigente, esas leyes. El rol de la persona con discapacidad bajo esta mirada son personas que asumen el rol de pacientes, como son los pacientes. No es la persona con discapacidad, sino en los colegios también pasa que los chicos o chicas con discapacidad que van a escuelas comunes para las maestras es el paciente, no el alumno. Todavía esta mirada está muy presente. El modelo social, siglo XXI, que todavía se está incorporando. ¿Anterior? Sí. ¿No?
interesantes de solución. Bueno, el modelo social lo que dice, cambia el foco. La discapacidad no es un problema de la persona, entonces lo empecé ahí. No es un problema de la persona, sino que es el entorno que tiene barreras y obstáculos para que las personas con la diversidad humana lo puedan transitar. Por ejemplo, una persona de muy baja estatura, no necesariamente con una discapacidad, pero de muy baja estatura, si en los bancos, cuando tiene que ir a la caja, son todos por acá altos, no puede, se queda afuera. Eso tiene que ver el entorno. Por ejemplo, si en la facultad una persona que no ve bien, le dan un apunte todo chiquitito, y bueno, eso no es una barrera más. Estoy dando ejemplos más cotidianos para no hablar específicamente de discapacidad, pero la mirada social lo que dice es que lo que genera la discapacidad es el entorno, el que lo porta. ¿Cuántos hay para zurdos? Sí, ni hablar. Y no es una discapacidad ser zurdo. Ah, no. Para los zurdos, a veces nos sentimos así. Claro. Bueno, hace el siglo pasado a las personas que eran zurdas cuando chiquitas les daban la mano porque era anormal. Sí, hasta principios que sí. Bueno, también siglo XX, sí. Por eso. Y te obligaban a desarrollar lo que correspondía, que era escribir con la diestra. Por eso la solución, bajo esta mirada, que es la mirada social, está en la participación del conjunto de la sociedad. No es una responsabilidad exclusiva del sector de la salud, sino del colectivo de personas. Implica que se deben hacer los cambios necesarios en el entorno para permitir la plena participación de las personas en todos los ámbitos de la vida. El rol de las personas en este caso es el de participación activa en todos los ámbitos: educación, trabajo, vida ciudadana. Un ejemplo, una persona con discapacidad votando. Otra más. Una persona con discapacidad visual haciendo un recorrido turístico donde hay como una maqueta donde puede tocar para lo que no puede ver, lo ve con las manos. Y un joven con síndrome de Down en un aula en una escuela con compañeros sin discapacidad también. Relacionado con el modelo social de la discapacidad, y no es casual, a principios de este siglo, el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En nuestro país, esto fue en el 2006, nuestro país adhirió en 2008, y si no me equivoco, corregime Cristian, el año pasado pasó a tener categoría constitucional esta ley. O sea, cuando los que cursaron, Sí, lo refrenda el Congreso. Ya lo hice. Sí. Los que cursaron Derecho 4, los que vemos Derecho Constitucional, cuando un tratado internacional sobre derechos humanos, el país adhiere, se le dio el nombre a una ley, que en este caso es la 26378, y pasó lo que comentó Silvia, el Congreso votó para que tenga jerarquía constitucional, con lo cual está por encima de todas las leyes. Todavía hay un trabajo enorme para hacer de adecuación legislativa, pero el peso que tiene esta ley, este tratado, es igual nivel que la Constitución. Ahí hay un dibujito que una persona con silla de ruedas y otra que dice, ¿cómo le tendré que llamar? ¿Incapacitado? ¿Persona? Y la persona que está en silla de ruedas dice, me llamo Alberto. No importa. Mi nombre es Alberto. Mirar más allá de la discapacidad a la persona. Bueno, es el primer Tratado Internacional sobre Derechos Humanos. El artículo 27 específicamente de esta convención trata sobre el derecho al trabajo. Dice, los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás. Ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los principios generales de esta convención, me parece importante destacarlos, que es la dignidad de la persona, la autonomía
y la independencia. Parecen obvios y fáciles, pero a veces pareciera que los que saben, o los médicos, o por ejemplo nos pasa acá, pero hay personas sin discapacidad, estamos hablando de personas con discapacidad y todavía falta que estén acá participando con su voz. Entonces por eso pone el foco en dignidad, autonomía e independencia. Y una foto de una persona con discapacidad en su oficina. Según esta convención, la definición de persona con discapacidad incluye aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Yo resalté en negrita lo de la interacción con barreras y participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones, porque me parecía que ese era el foco del modelo social. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que usa silla de ruedas, que vive en algún lugar más alejado, por ahí ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, donde no están pavimentadas las calles, donde si llueve no puede salir, si los colectivos que pasan por ahí no tienen rampa, que una persona en la misma situación, acá en Ciudad de Buenos Aires, en algún barrio donde todas las cuadras tengan rampa y el colectivo pare, ahí se nota la diferencia de que la discapacidad no es la misma, aunque la deficiencia sea la misma. Por eso la discapacidad tiene que ver con el entorno y las barreras y no es que la persona. Sí, está bueno como se nota en la definición el eje, digamos, que es la barrera y no la persona. Por ejemplo, el físico Stephen Hopkins, si bien todos sabemos que tiene una discapacidad, en él no se nota como se notaría en otras personas con esa misma deficiencia, pero que no tiene acceso a la tecnología y a los estudios, no se nota igual. Nosotros hablamos de sus descubrimientos y de su inteligencia y de las cosas que logró descubrir y hacer y pensar, y tal vez una persona con la misma deficiencia, que es bastante severa, él puede mover solo la cabeza, una persona que solamente pueda hacer eso, pero que haya nacido en otro lugar, en otras condiciones socioeconómicas, no sé si podía llegar a lo que él llegó. Por eso ahí se ve el impacto de lo que es el entorno, como en otras cuestiones de minorías sociales también. Y por último, para repasar juntos los tipos de discapacidad, auditiva, por ejemplo, son personas que tienen pérdida o disminución de la audición. En general no oyen, pero también afecta muchas veces el habla. Cuando a veces escuchan que hay personas que dicen que son sordomudas, en realidad como no existe sordomudo, es sordo que no habla porque no escucha, no porque tiene algún problema con las vocales. Y dentro de lo que es personas con discapacidad auditiva también hay diversidad. Hay algunos que se comunican por lengua de señas y otros que no, que leen labios y aprendieron en escuelas que tienen esa orientación a algunos sonidos emitir y leer muy bien los labios y no lengua de señas. Eso lo decide la persona. Capacidad visual también hay diferentes grados, diferentes tipos. Y lo mismo, no todas las personas con discapacidad visual saben leer o escribir braille. En realidad al contrario, es como un pequeño porcentaje, porque personas que tienen un buen pasar económico pueden aprender y tienen una impresora braille o ir a una escuela que le enseñen a leer y escribir braille, y no es una gran mayoría de las personas con discapacidad visual. Por suerte la tecnología hace que hoy las personas con discapacidad visual tengan lectores de pantalla en el celular y en las computadoras, que es como si vieran prácticamente. ¿Qué te hace leer? Perdón, pero lee. Ignorancia, te lo traduce, digamos, el texto a... Sí, en audio. Sí, en audio, súper rápido. Yo tengo varias personas conocidas que lo usan. Es increíble porque, viste que en la radio cuando pasan una propaganda y el locutor después dice las condiciones legales, así les habla de rápido. Y ellos lo retienden, ya tienen el oído para escuchar así de rápido. Sí,
celular, teléfono, Facebook, todo usan con lector de pantalla. Discapacidad motriz. Que ahí también tendríamos que aprender, pero bueno, no quiero. Porque yo sé que hay cosas que no se ven. PDF, no, PDF. Depende, hay algunos PDF que sí. Claro. Pero lo más fácil es, si hay imagen, en algo que uno envía se describe la imagen. Claro. Y después lo que es texto, texto. Sí. Sí. Ponerla. Sí. Bueno, en el correo argentino se puede escribir uno con letras y el otro lo pasa una braille y es gratis, se puede mandar por Ah, mira qué bueno, eso no sabía. Yo tengo una conocida que es ciega y Está me bonito. la carta. Ya qué bueno. Es gratis. En realidad todos los sitios web públicos deben, ahora con lo de la ley de comunicación visual que volvió para atrás, no sé, pero antes tienen que ser accesibles. Hay un protocolo de accesibilidad web que no es tan difícil, solo que hay que interesarse. Claro. Y tiene que ser accesible para todos. Y las imágenes, lo que se hace cuando se programa es que vos parás ahí el cursor y la imagen, en vez de decir JPG no sé qué, dice en esta imagen hay tal cosa, se describe la imagen. Y listo. Discapacidad motriz, disminución de la movilidad total o parcial de uno o más miembros del cuerpo. Por ahí la más conocida. Seguimos. Discapacidad intelectual. Hay una gran diversidad entre lo que es discapacidad intelectual. Algunas tienen que ver con dificultad para el aprendizaje, para el abstracto. No siempre hay retraso madurativo, algunas veces otras no. A veces es una cuestión de lo social. Es uno de los más diversidad hay. Discapacidad intelectual. Sí, Dislexia es intelectual. Sí, dislexia, autismo. TGD, síndrome de Asperger. Mi hijo tiene un compañero que tiene TGD y el colegio le cuestionó mucho la maestra integradora. Hasta nos han mandado nota a nosotros como si... A los otros padres. Sí, como si... Yo le puse que quería que él aprenda en ese ámbito con cualquier tipo de persona. Pero hay gente que le molesta. La ignorancia sí que le molesta. Quizás de los colegios privados son peores. Y después, por ahí no tan conocida, la discapacidad visceral, que por ejemplo son personas que por ahí se tienen que hacer diálisis, o personas con diabetes, o personas... ¿Por qué es considerado discapacidad? Porque tiene una disminución en la capacidad laboral, por ahí se cansan de hacer algún tipo de actividad más que otra persona que no tiene esa discapacidad. Ahí explica. Personas que debido a alguna deficiencia en su aparato físico están imposibilitadas para desarrollar sus actividades con total normalidad. Por ejemplo, una persona con problemas cardíacos, una persona con diabetes, que pese a tener la mayoría de las veces su total capacidad intelectual, sensorial o motora, su problema les impide desarrollar su vida con total plenitud. Es considerada discapacidad esto también. Sí, una cardiopatía o Transplantada. las personas trasplantadas. Sí, creo que no, creo que justamente porque el otro día había un lío con una medicación de mi hermano y parece que, igual se la tuvieron que dar al 100%, obvio, pero mi hermano es trasplantado, que no sabe. Pero parece que sos discapacitado hasta que te trasplantan, técnicamente, digamos. Igual le tienen que pagar el 100% por la ley de trasplante, pero como que dejás de ser discapacitado cuando te trasplantan. Me pareció como nada, dije, mira, voy a ver eso, porque era como que ahí ya recupera sus capacidades. Igual lo puede rechazar, sí, obvio, está tiene siempre que tomar un montón de... O sea, es como que nunca deja de estar condicionado o en el cuerpo rechazado. Sí, ahora con la ley de trasplante actualmente no están emitiendo el certificado para las personas con trasplante, están haciendo como otro certificado, es otra certificación que no es de discapacidad, claro, pero que mantiene los beneficios que tenía con las personas trasplantadas con el certificado de discapacidad, por ejemplo, transporte gratuito o extensiones, pero no es
no están contemplados como personas con discapacidad, Claro. ya no pueden certificar. Como que certifican aparte Sí. de otra manera, como por vía de trasplantado, no como persona con discapacidad.